a este video en que vamos a desarrollar la resolución de la guía número 1. En esta ocasión vamos a resolver la parte 4, que corresponde al movimiento vertical y a la caída libre. Vamos a comenzar a resolver el problema número 10, el cual dice lo siguiente: un cuerpo cae libremente desde el reposo. Calcular la aceleración, la distancia que recorre en 3 segundos, la velocidad después de 70 metros, el tiempo para alcanzar una rapidez de 25 metros por segundo y el tiempo que tarda en caer 300 metros. Aquí hay varios elementos que ustedes tienen que considerar. El cuerpo cae libremente desde el reposo, significa que su velocidad inicial es 0. La aceleración, ya pueden ir adivinando que corresponde a la aceleración de gravedad. La distancia que recorre a los 3 segundos después de ser liberado desde el reposo. Y la velocidad que va a llevar a los 70 metros y el tiempo que alcanza en los 25 segundos y el tiempo que tarda en caer los 300 metros. Entonces primero vamos a plantear el problema a través de la identificación del enunciado. El cuerpo que cae libremente desde el reposo puede ser cualquier objeto, ya sea una manzana que cae de un acantilado, un peso que cae de un globo aerostático, etc. En este caso estamos ante la presencia de un cuerpo que se mueve desde un punto A un punto C. Como se trata de un movimiento de caída libre, el eje considerado es el eje vertical, el eje Y. También consideramos que el objeto cae en una trayectoria rectilínea y por lo tanto esta dirección tiene una dirección vertical. El punto A es el punto de partida, donde su velocidad inicial es 0 metros por segundo, y primero consultan sobre la aceleración y luego preguntan por la distancia recorrida a los 3 segundos, es decir, en un punto B donde el tiempo que transcurre de 3 segundos. Aquí queremos calcular la distancia o el desplazamiento del cuerpo entre A y B, la velocidad final para un desplazamiento de 70 metros y la parte C, el tiempo, el cual lleva una velocidad de 25 metros por segundo y para un desplazamiento de 300 metros el tiempo desarrollado. Como se trata de describir el movimiento, utilizamos los conceptos de cinemática estudiados en clases, en este caso las ecuaciones de movimiento del movimiento vertical. Y procedemos a plantear el problema. En el planteamiento del problema, nosotros podemos observar lo siguiente. Vamos a suponer nuevamente, al igual que los problemas anteriores, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso la trayectoria es vertical. En este caso es todo el camino que recorre el cuerpo desde un punto A hasta un punto C. Por definición, todo cuerpo que cae libremente lo hace desde el reposo y se ve afectado por la aceleración de gravedad, que en nuestro caso es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el eje vertical, definido distintos puntos para indicar distintos puntos de la trayectoria. La aceleración de gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra y su signo va a depender nuevamente de la dirección o en la cual se encuentra el observador. En este caso vamos a considerar el eje vertical positivo hacia arriba. Y esta flecha indica la dirección de movimiento del cuerpo, en este caso es una manzana. El cuerpo parte del reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0, es decir, su velocidad inicial es 0 metros por segundo, y esta va aumentando a medida que cae al piso, por lo que va variando su desplazamiento y su velocidad. Si suponemos que el tiempo inicial es de 0 segundos, entonces el tiempo es t. Luego, las ecuaciones que vamos a usar es para el caso vertical del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, I es igual a I inicial más B inicial menos 1 medio de G por T cuadrado. En este caso la aceleración de gravedad es 9,8. Fíjense que el signo menos
lo estoy dando por la dirección elegida positiva hacia arriba. Para el caso de la velocidad, la ecuación de movimiento de la velocidad en un MRUA es b final igual a b inicial menos g por t. Y para el caso de la ecuación de velocidad final, la velocidad al cuadrado final es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por el cambio de posición. Recuerden que el signo menos viene dado por la dirección y el desplazamiento va a ser el desplazamiento dirigido hacia el observador. Si el observador está en el punto A, es decir, si estamos arriba y el eje positivo es dirigido hacia arriba, entonces la posición inicial b sub i, que vale, la posición inicial sería 0 metros. Además, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y por lo tanto estos términos que están acá se eliminan, ¿no es cierto? Y por lo tanto las ecuaciones simplemente van a quedar i igual a menos 1 medio de g por t cuadrado, b final es igual a menos g por t, y b al cuadrado final es menos 2g por i, donde i se mide para el caso de forma negativa. Resolvamos. En la ejecución del problema, primero, para la aceleración, ya sabemos que todo cuerpo que cae libremente, su aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado. La distancia, el desplazamiento que recorre en 3 segundos, lo sacamos de la ecuación de la posición, donde i es igual a 1 medio g por t cuadrado. En este caso tenemos un tiempo de 3 segundos, por lo tanto sería 3 al cuadrado por 9,8 dividido por 2, sería menos 44,1. Fíjense que el signo menos es porque estamos tomando el punto de vista del observador, que está, la posición va variando hacia abajo de él. Recuerden que el observador está en el punto 0, donde se lanza el objeto. Para calcular la velocidad cuando el cuerpo está en menos 70 metros, recuerden el signo, porque estamos usando las ecuaciones, debemos usar la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad me dice que es menos 2 por g por i. Eso es menos 2 por 9,8 por menos 70, por eso el signo menos. Menos 70 por 2 por 9,8 me da 1372 metros cuadrados partido por segundo cuadrado, y por lo tanto la velocidad final es de 37 metros por segundo. Para calcular el tiempo para que el cuerpo pueda alcanzar una velocidad de menos 25 metros por segundo, nuevamente el signo menos es porque el cuerpo se aleja del observador hacia el eje negativo. Entonces vamos a tener acá que la velocidad final es menos g por t, es decir, el tiempo es b partido por g, despejando el tiempo. Eso va a ser menos 25 partido por 9,8, y con el signo menos que está acá va a quedar positivo. Es decir, el tiempo es de 2,55 segundos. Finalmente, para calcular el tiempo que tarda en llegar a los 300 metros, utilizamos la ecuación del desplazamiento para un medio de g por t cuadrado, para una distancia de 300 metros, recuerden el signo menos, nuevamente por el observador, despejamos el tiempo y utilizando el álgebra me da 7,82 segundos. Y para evaluar el problema, ¿no es cierto?, tenemos lo siguiente. Un cuerpo que tiene caída libre, es decir, movimiento vertical, tiene la misma aceleración, 9,8 metros por segundo cuadrado. El desplazamiento que recorre en 3 segundos es de 44,1 metros. Cuando recorre un desplazamiento de 70 metros, su velocidad es de 27 metros por segundo. Y cuando el cuerpo alcanza una rapidez de 25 metros por segundo, lo hace en un tiempo de 2,55 segundos. Finalmente, el tiempo que tarda en llegar a los 300 metros es de 7,82 segundos. Un objeto que cae libremente, si ustedes se fijan, por cada segundo que va pasando, va aumentando su posición, su distancia de esta manera y aumentando su velocidad al caer. Con esto termina el problema. Ok, vamos a desarrollar el problema número 12. En la guía, el problema número 12 dice lo siguiente. Se arroja una piedra hacia abajo en una línea recta a una velocidad inicial
de 8 metros por segundo y desde una altura de 25 metros. Para encontrar el tiempo que tarda en llegar al suelo y la rapidez con que choca contra el suelo, tenemos que utilizar las ecuaciones del movimiento vertical. Entonces, para esto vamos a identificar primero el problema. En la identificación del problema, la piedra se arroja hacia abajo, es decir, se mueve desde un punto A a un punto B. Se produce esto una trayectoria rectilínea, pero ahora es vertical. Y además tiene una velocidad inicial. En este caso no se suelta, se lanza. Por lo tanto, su velocidad inicial no tiene valor cero, es de 8 metros por segundo. Y el signo va a depender de dónde esté ubicado el observador. La aceleración es la aceleración de gravedad. Siempre va a ser la aceleración de gravedad. Nos preguntan por el tiempo que se demora en llegar al suelo desde una altura de 25 metros y por la rapidez con que choca el suelo en el punto B. Se trata entonces de describir el movimiento utilizando los conceptos de cinemática estudiados en clase y en este caso las ecuaciones del movimiento vertical. Pasamos al planteamiento. Acá, en el planteamiento del problema, nos hacemos nuevamente nuestro esquema. Nuestro esquema, ¿no es cierto? La piedra lanzada en dirección vertical hacia abajo está siendo sometida a una aceleración de 9,8. ¿Ya? Fíjense que la velocidad inicial que se le da a la piedra es independiente de la aceleración, porque la aceleración siempre va a marcar hacia abajo en la dirección hacia el centro de la Tierra. En este caso tenemos el eje vertical en la dirección Y, el punto A es de donde se lanza la piedra a 8 metros por segundo, a una altura de 25 metros que vamos a llamar H, y el punto B es donde está el suelo. Aquí tenemos que calcular la velocidad final con que llega y el tiempo en la cual cae hacia el suelo. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la trayectoria es una trayectoria vertical. Por lo tanto, todo el camino que recorre desde A hasta el punto B lo hace en una trayectoria rectilínea. Por definición, todo cuerpo que es lanzado hacia arriba o hacia abajo se ve afectado por G. Por lo tanto, la aceleración sigue siendo la aceleración de gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. El signo, nuevamente, de esta aceleración depende del sistema de referencia. La piedra es lanzada, por lo tanto, su velocidad es de 8 metros por segundo y que va aumentando su velocidad a medida que cae al suelo. Cada cuerpo que cae libremente o es lanzado hacia el suelo aumenta su velocidad al ir bajando, por lo que va variando su desplazamiento y aumentando su velocidad. Si suponemos que el tiempo inicial es 0, entonces el delta t es simplemente t, luego las ecuaciones del movimiento son las que hemos visto en clase, son I igual a inicial más b inicial por t, menos un medio de g por t cuadrado, el signo menos, fíjense, es porque estamos eligiendo el eje positivo de la hacia arriba. La ecuación de la velocidad del movimiento RA es b final igual a b sub i menos g por t, el signo menos lo mismo. Y finalmente la ecuación de velocidad final, que es b al cuadrado, es igual a bi al cuadrado menos 2g, 2 veces g por delta i, donde el cambio es el desplazamiento que está dirigido, ¿no es cierto?, en el sentido donde está el observador. Ahora, si el observador está en el punto B, es decir, ahora si está en el suelo y el eje positivo está dirigido hacia arriba, entonces la posición inicial del objeto es h. No es 0, es h porque el objeto es lanzado desde una altura. El observador está aquí en B. Entonces h es donde se lanza la piedra, además la velocidad inicial es negativa porque se dirige hacia el observador. La piedra es lanzada hacia abajo, donde donde está el observador, luego las ecuaciones van a quedar. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esta cantidad ya no es 0, tienen cierto valor, y cada valor depende de las condiciones iniciales. En este caso, el I sub i es h, y la velocidad es una velocidad negativa porque va en dirección hacia el observador, por lo tanto aquí queda un valor negativo. Entonces la ecuación
de la posición queda h menos b sub i por t menos un medio de g por t al cuadrado. Recuerda que el signo menos es por elegir la dirección positiva hacia arriba. La ecuación de la velocidad es menos b sub i menos g por t, y la ecuación de la velocidad al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por i, delta i, perdón, donde delta i es el desplazamiento de la piedra en dirección hacia el observador. Bien, realicemos la ejecución del problema. En la ejecución del problema, para encontrar el tiempo, usamos la ecuación de movimiento, donde vamos a determinar la posición final. La posición final, ¿no es cierto?, que es i, en este caso vale 0. ¿Por qué? Porque dado que la posición es donde está el observador, la posición donde llega la piedra vale 0. Recuerden que la posición donde parte la piedra es 25 metros. Entonces la ecuación i igual a h menos bi por t menos un medio de g por t cuadrado va a quedar 0 igual a 25 menos 8 por t. Recuerden que la velocidad inicial es de menos 8. Un medio de 9,8 por t cuadrado. De aquí despejamos las ecuaciones y me va a quedar una función de t. Es decir, debemos resolver la ecuación cuadrática 4,9t cuadrado más 8t menos 25 igual a 0. Observación. Se puede demostrar, como desafío para ustedes, que una ecuación cuadrática del tipo a t cuadrado más b por t más c tiene como solución menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2c. Esto viene de la matemática, ¿ya? Y esto ustedes lo vieron en enseñanza media. En este caso, los valores de a son 4,9, el valor de b es 8 y el valor de c es menos 25. Esto aparece en la ecuación de acá. Si reemplazamos estos valores en t, me va a dar dos soluciones. Una solución que depende del signo más y otra solución que depende del signo menos. Por un lado me va a quedar menos 8 más 23,54 partido 9,8, ¿ya? Y otro me da menos 8 menos 23,54 partido por 9,8. Eso significa que voy a tener dos soluciones. Una solución que depende de un signo negativo, ustedes se fijan, y otra solución de un signo positivo. Matemáticamente, ambas son soluciones de la ecuación, pero físicamente, nosotros tenemos como solución solamente la que es positiva, 1,59 segundos. Ya, esta es una solución física. Entonces, desde el punto de vista de la física, el tiempo solamente puede ser positivo. Entonces, el tiempo que le toma a la piedra en llegar al suelo es de 1,59 segundos. Para la parte B, para encontrar la rapidez con que llega al suelo la ecuación de la velocidad final, entonces la velocidad inicial es de 8 metros por segundo, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Fíjense acá, la posición final es 0, menos la posición inicial es menos 25. Por lo tanto queda 0 menos 25, que corresponde a menos 25 metros. Si ustedes se fijan acá, el desplazamiento es negativo porque se acerca donde está el observador, tal como sucede en el movimiento horizontal. Ya, desde este punto de vista, tomando en consideración la ecuación de la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por delta i. La velocidad inicial es 8, cuadrado, menos 2 por 9,8 por menos 25, menos con menos me da más, y por lo tanto al multiplicar y sumar me da 554 metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Si sacamos la raíz de acá, nuevamente una raíz cuadrada da dos valores, más menos 23,54. En este caso, el signo más y el signo menos dependen del observador. Dado que el observador está abajo en el punto B, la piedra se acerca a él, por lo tanto la velocidad es negativa. ¿Por qué se considera también una velocidad positiva? Porque a veces la piedra puede ir subiendo y por lo tanto ahí va a tener una velocidad positiva, ¿ya? Si en caso del observador estuviera arriba.
Entonces, notemos que también se puede encontrar la velocidad final usando directamente la ecuación de la velocidad final encontrada anteriormente, donde v final es igual a v inicial menos g por t, y eso vale menos 8 metros por segundo, que es igual a menos 9,8 por 1,59, que es el tiempo que encontramos en la parte A, y eso me da menos 23,54, que es exactamente el mismo valor que teníamos acá arriba. Finalmente, en la evaluación del problema, ¿no es cierto?, tenemos que una piedra que es lanzada desde una altura de 25 metros demora un tiempo de 1,59 segundos en llegar al suelo y la velocidad con que llega al suelo es de menos 23,54 metros por segundo. En términos comparativos, al cambiar unidades, tenemos que esta velocidad es de 85 km por hora. Esa sería la velocidad de una piedra lanzada de una pasarela, por ejemplo, a un vehículo que pase por debajo y cuya pasarela se encontraría a 25 metros. ¿Ya? Con eso termina el problema.